Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México. Hola, bienvenidos a Finanzas desde cero, un espacio de Franklin Templeton, México, donde platicamos todo lo relacionado con finanzas e inversiones de una manera clara y sencilla. Mi nombre es Luis González, soy director de inversiones para Franklin Templeton, México, y me acompaña Alejandro Vargas, instructor de educación financiera para la Academia Franklin Templeton. Y bueno, Alex, este es nuestro segundo episodio, ¿no? Hablamos en el episodio anterior acerca del ahorro, los ingresos, los gastos. ¿Correcto? Pero ahora, ¿qué hacer con el ahorro? ¿No? ¿Cómo podemos empezar a invertir? ¿No? Sí. Entonces empezaría con o sea, ¿cómo invierto? O sea, más que cómo invierte es en dónde podrías invertir, ¿no? ¿Qué son los mercados financieros? ¿Para qué sirven, no? Correcto, sí. Porque normalmente cuando uno invierte piensa que el dinero crece mágicamente, pero en realidad hay una serie de actividades detrás de toda esa, de esa transacción, y ahí es donde entran los mercados financieros. Los mercados financieros básicamente son un canalizador de ahorros, ¿sí? Si tú lograste esa diferencia entre ingreso y gasto, tienes un ahorro y puedes ponerlo a trabajar canalizándolo a través de los mercados financieros hacia una institución, sea gubernamental, financiera o económica, que requiera de dicho capital para poder crear nuevos productos, expandir sus mercados, hacer nueva estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los mercados financieros básicamente canalizador de ahorradores hacia entidades que requieren dicho capital. Exacto, es decir, si a ti te sobra el dinero vía ahorro, entonces se lo puedes prestar a alguien que no le sobre y que lo necesite para hacer otras cosas, ¿no? Es decir, junta a las personas que les sobra el dinero con las personas que necesitan el dinero, Así es. ¿no? Y se paga un interés. Fíjate que hace como 2 meses, tengo una niña de 9 años, bueno, va a cumplir 9 años, y la quería empezar a meter a todos estos temas de inversión y ahorro. Buenísimo. Entonces le abrí una subcuenta en mi cuenta de inversión. Ok. Y ahí tenía, bueno, ella obviamente primero la puse a trabajar, ¿no? Hizo galletas, se las vendió a los vecinos, ¿no? Para que vea que pues, el dinero no es gratis. Generó un ahorro, y le dije, bueno, ahora vamos a hacer que ese ahorro crezca con inversión, ¿no? Entonces le expliqué esto, ¿no? O sea, al final del día tú tienes un sobrante, se lo tienes que prestar, vamos a prestárselo al gobierno, ¿no? Entonces medio la entendió y como una semana después me platica, oye papá, y el gobierno ya vino a pedirte prestado, tú préstaselo a quien quiera, préstaselo y que me regrese más, Sí. ¿no? Entonces un poco esa idea, digo, obviamente el gobierno no va a venir a pedirte prestado, Sí. pero tú le puedes prestar al gobierno a través de, pues, de mecanismos o de instrumentos financieros, ¿no? Bueno, que en realidad el gobierno sí te pide prestado a través de las subastas que emite, ¿no? Sí, vaya, pero no va a tu casa a pedirte prestado, ¿no? Correcto, es Tú correcto. tienes que ir a prestarle. Sí. O sea, anuncia que necesita dinero y ya tú decides si quieres ir a prestarlo o no. Exacto. O sea, el gobierno, las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Buenísimo. Entonces, eh, el premio, obviamente, pues, en el momento en que tú le prestas a una persona, ¿no? O a una entidad, pues corres un riesgo, Sí. ¿no? Y corres el riesgo de que pues, no te regresen tu lana, Ujú. ¿no? Para resarcir ese riesgo o para premiarte ese riesgo, pues hay una cosa que se llama interés, Correcto. ¿no? Y el interés, pues es lo que te paga la persona a la que le estás prestando el dinero, porque tú estás incurriendo en ese riesgo, en el riesgo de deshacerte de tu dinero, prestárselo a alguien más y que te lo regrese, ¿no? Sí. Y además está el tema de interés compuesto, ¿no? ¿Cómo explicarías el interés compuesto? Eh, Diría que es una operación matemática, por decirlo así, en donde un cierto monto se le aplica ese interés o ese porcentaje del que hablabas, eh, y genera un rendimiento, un interés en exceso, ¿sí? El interés compuesto lo que hace es que ese interés que se generó se lo añade al capital y vuelve a calcular otra vez el interés, y entonces ahora estás generando un monto de interés mayor porque ya estás considerando ese otro extra que no estaba con el capital inicial, ¿no? Básicamente ese interés compuesto sigue esa operación a lo largo del tiempo, pero va a llegar un punto, y en la mañana que estábamos platicando de este tema, hablabas de esa bola de nieve, ¿no? Claro, vas empujando una bola de nieve hacia abajo, de repente comienza pequeña, pero conforme va acumulando más nieve, conforme va bajando, se va haciendo más grande. Y eso es exactamente lo mismo con las inversiones. Llega un punto en el tiempo en donde esa acumulación de intereses se va haciendo tal que cuando vuelves a aplicar la fórmula, ahora el crecimiento es más pronunciado. Sí, en esencia, una vez que pasas varios ciclos de interés, estás generando intereses sobre los intereses sobre los intereses que te generó el capital inicial,
¿no? Si de repente estás en una inversión, metes un capital, llamémosle 100,000 pesos, esos 100,000 pesos te generan interés, pero esos interés los sacas y reinviertes los 100,000 pesos, pues ahí no estás haciendo Correcto. interés compuesto, ahí estás haciendo interés simple, nada más estás reinvirtiendo el capital y gastándote los intereses, ¿no? Sin embargo, si esos intereses los vuelves a meter a tu capital, ya no tienes 100,000 pesos, tienes 110,000 pesos y entonces se calcula el interés sobre 110,000 pesos, ¿no? Sí. Y ese justamente esa es la bola de nieve, ¿no? La que te permite ir creciendo tu capital de una manera más rápida, porque te permite pagar intereses sobre intereses sobre intereses sobre intereses. Y ese es lo que Warren Buffett llamó como la octava maravilla del mundo, ¿no? Sí, sí, El interés compuesto. sí. El que sabe cómo funciona se beneficia de él, el que no sabe cómo funciona lo padece, ¿no? Correcto. Entonces es bien importante que sepan cómo es que funciona el interés compuesto, Sí, ¿no? sí, entendido. Perfecto. Ahora bien, cuando hablamos de prestar el dinero, ¿no? Generalmente lo podemos hacer a través de, muy grosso modo, dos tipos de activos, ¿no? Que Que sería, yo le llamaría, en vez de activos, 2 categorías de inversión, para utilizar términos muy prácticos y sencillos, ¿no? Ok. Entonces, existen 2 tipos de inversiones que uno puede hacer, las más básicas o las principales. En primera instancia, instrumentos de deuda, ¿sí? Representados en su mayoría por bonos e instrumentos accionarios, ¿sí? O como le llaman en inglés, el término en inglés sería stocks o Stock. equity. Pero la importancia de estas 2 categorías y lo que realmente yo quiero estresar aquí es que cada una de ellas tiene un perfil de riesgo y rendimiento distinto. Y pudiera pensar una persona que a lo mejor, con base en sus propias preferencias, es más preferible invertir en uno o invertir en otro, pero aquí lo que quiero que realmente abordemos, Luis, es que cada una de estas 2 categorías de inversión cumple un papel específico dentro de un portafolio de inversión. Exacto, Y probablemente debamos de comenzar primero definiendo qué es un portafolio de inversión. exacto. A ver, iría un poquito más para atrás. Diría, renta fija o bonos, Ujú. ¿no? Generalmente, a pesar de que es la categoría de inversión o el instrumento de inversión más amplio, incluso más amplio que las acciones, es la menos conocida, ¿no? Y hay muchos tabús alrededor de la renta fija, ¿no? De hecho, ya que vayamos avanzando en el podcast, me gustaría hacer una serie sobre renta fija Sí, correcto. para explicar como más a fondo de qué hablamos cuando hablamos de renta fija. Y después tienes las acciones, que generalmente es lo que la mayoría de las personas conoce, que es, sí, el índice de la bolsa, o el índice de Viva, o el de S&P 500, ¿no? O la acción de Apple, o la De acción. empresas específicas, ¿no? Ahorita suena mucho la de Amazon, la de Nvidia, la de Microsoft, Google, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, cada una es una forma de prestar dinero o de darle dinero a las empresas, ¿no? O a las empresas o los gobiernos. Eh, por sí solos, ¿no? Que tú tengas una acción de Nvidia o que tengas un CETE, no lo hace un portafolio de inversión, ¿no? Esa es una inversión. Sí. Un portafolio de inversión, desde mi punto de vista, tiene que tener un sentido, no tiene que tener metas, ¿no? Tiene que tener una estructura, ¿no? Si de repente dices, tengo un CETE aquí, tengo una acción acá y tengo un fondo de renta fija y tengo un ETF, o sea, realmente tienes pues, todo hecho un desastre, ¿no? Eso no necesariamente es un portafolio de inversión. Un portafolio de inversión tiene que venir con ciertas métricas y con ciertas metas que ahorita vamos a hablar de ellas, pero sí tiene, o sea, tiene que tener estructura, Sí. ¿no? Y un propósito más que nada, ¿no? Que creo que es Y un a lo que propósito. estamos aludiendo con la parte del objetivo y la parte de la estructura. Exacto. Oye, antes de entrar de lleno en esa parte, regresarme rapidísimo a las 2 categorías de inversión para hablar de cómo funciona cada una de ellas, ¿no? Cuando hablamos de renta fija o de deuda, estamos hablando de contratos entre un inversionista y una institución. Esos términos del contrato de deuda se conocen de antemano y creo que por eso también la deuda tiene un perfil de riesgo de rendimiento más bajo, ¿no? Se te va a indicar cuál es ese capital inicial que vas a aportar, se te van a definir cuáles van a ser los intereses que se van a pagar y en qué periodicidad. Y entonces de antemano ya sabes exactamente cómo va a funcionar esa relación inversionista-institución, ¿no? Y además, en las prioridades de las empresas y de los gobiernos, pues está hasta arriba, Sí, ¿no? O sea, cuando una empresa quiebra, lo primero que se paga son a los deudores, sí, ¿no? Antes de a los inversionistas y antes de a los dueños, ¿no? Los deudores
digamos que están en la lista de prioridad inicial, ¿no? Y a ver, y ahí depende del tipo de deuda, desde lo más senior hasta lo más junior, ¿no? En donde sí empieza a haber categorías, ¿no? Pero en Pero en términos esencia, generales, ¿no? en Sí. términos generales, se le paga primero, o sea, cuando una empresa quiebra, se le paga primero a los tenedores de los bonos que a los accionistas. Accionistas. Y el accionista es, la definición del libro es que es una acción, es la parte alícuota del capital, ¿no? Esa es así, la definición de finanzas Tradúcelo mejor, ¿no? número 1. Sí. En esencia es lo que sobra, ¿no? La Okey. parte alícuota es la parte proporcional del capital. Es decir, ya que quitaste todo lo que tiene, o sea, todos los deberes de una empresa, sueldos, o sea, toda la parte operativa, toda la parte de impositiva, toda la parte de la deuda, etcétera, etcétera, reinversión, todo eso, ya que queda hasta abajo, la utilidad neta, entonces eso es lo que le corresponde a los accionistas, Bien. ¿no? Si te fijas hasta abajo, es el último que recibe lana. Pero si pudiéramos definir las acciones, sería entonces no tanto un contrato de deuda entre un inversionista y una institución, sino que el inversionista confía o cree que la empresa tiene un potencial de crecimiento, de hacer las cosas bien, y decide aportar capital a la empresa, recibiendo a cambio un título financiero. Exacto, recibiendo a cambio un papelito que te dice, eres dueño de Apple en Expo- punto 0,0000001%. Y la idea entonces es que ese papelito, a lo largo del tiempo y conforme la empresa vaya haciendo las cosas bien, se vaya apreciando en valor. Exacto. Lo cual es incierto, dependiendo también de cómo haga las cosas la empresa o de cómo estén los mercados financieros. Y por eso entonces este tipo de inversiones son un poquito más riesgosas en comparación con su contraparte, la deuda. Exacto. Ahora, digo, vamos a hablar más a fondo de renta fija y renta variable más adelante. Cierto, sí. Ajá. Ahorita, ¿por qué es importante tenerlos en un portafolio? ¿No? Y tenerlos en un portafolio es importante porque te ayuda a diversificar, ¿no? ¿Qué es la diversificación? Hay muchas, se ha dicho muchas cosas acerca de la diversificación. Yo creo que también es una palabra bastante utilizada, Sí. prostituida incluso. Eh, pero la diversificación es una forma, antes que cualquier otra cosa, de controlar el riesgo. No potenciar el rendimiento, ¿no? Sí. Cuando diversificas o cuando buscas diversificar, lo que buscas es diversificar el riesgo. Es decir, buscas atemperar el riesgo más que maximizar el rendimiento. Cuando diversificas, no estás maximizando el rendimiento. Y generalmente buscas en una diversificación que los activos que tengas adentro o las cosas, instrumentos que tengas adentro se muevan diferente ante un evento, Ujú. ¿no? Históricamente las acciones y los bonos tienden a moverse diferente. Cuando las acciones suben, los bonos tienden a bajar. Cuando las acciones bajan, los bonos tienden a subir. No siempre sucede, pero sucede muchas veces. Sí. Y entonces te sirve para evitar pérdidas catastróficas, ¿no? Si de repente las acciones se caen 30%, los bonos tienden a servir como un lugar en donde los inversionistas se resguardan y tienden a subir de valor, y entonces tu cartera ya no perdió 30%, perdió 20 o perdió 15 nada más, ¿no? Sí. Es decir, los bonos te ayudaron a atemperar el golpe, ¿no? Te ayudan a diversificar. Si pudiéramos entonces resumir lo que acabamos de platicar en los últimos 5 minutos, hablaríamos primero de que un portafolio es una estructura que contiene distintos instrumentos o vehículos de inversión, pero ese portafolio tiene que tener un objetivo específico y debe de responder a ciertas características del inversionista, ¿sí? Tenemos 2 categorías principales de dónde escoger esos instrumentos: deuda y acciones. Ya sabemos que una es un poquito más conservadora, la otra un poquito más agresiva. Ambas juegan un papel importante dentro del portafolio porque una aporta un ingreso periódico, mientras que la otra aporta crecimiento un poquito más acelerado, por decirlo así, ¿no? Y finalmente, la diversificación es este efecto que nos da el combinar activos que tienen relaciones o que se mueven de manera distinta y que nos permite amortiguar un poquito los efectos de mercado. Exacto. ¿Qué tal lo hice? ¿No? Perfecto. Buenísimo. Hablaste, sin embargo, hablaste de un tema que es perfilamiento, ¿no? Y justamente eso es lo que siento que le ha sentido a un portafolio de inversión, Sí. ¿no? Porque al final del día, en un perfilamiento tú dices, ok, puedo aceptar o quiero tener tanto rendimiento, estoy dispuesto a aceptar tanto riesgo,
mi portafolio está en tal moneda, ¿no? Que eso es bien importante, saber en qué moneda estás midiendo tu portafolio. Sí. Y no la puedes estar cambiando, ¿no? Si de repente conviene medirlo en dólares, pues igual te va a ir bien, pero si de repente el dólar no le está yendo bien, como ahorita en 2025 que se ha depreciado, entonces mídelo en pesos. O sea, tienes que ser congruente, ¿no? En qué estás midiendo, ¿no? Sí. Ese perfilamiento, ¿cómo se hace? ¿No? No hay una varita mágica que te diga, tú eres tal, ¿no? Sí, sí, sí. Al final del día hay cuestionarios, por ejemplo, Sí, ¿no? Cuando vas con tu asesor de inversiones, te hacen un cuestionario. Pero esos cuestionarios tienen también sus deficiencias, correcto. ¿no? Y lo que tienes que hacer es, o sea, un verdadero perfilamiento tiene que ser una especie de autoconocimiento, ¿no? Sí. Tienes que conocerte a ti mismo, cuáles son tus parámetros que estás dispuesto a aceptar, particularmente en el riesgo, ¿no? Sí, creo que y ahí estamos hablando de una variable de varias que forman parte del perfilamiento, ¿no? Cuando a mí me preguntas sobre perfilamiento, me vienen a la mente 3 elementos, ahorita vamos a agregar los otros 2 que mencionaste. Primero, objetivo de inversión, ¿cuál es la meta o por qué quieres invertir ese dinero? Segundo, el horizonte de tiempo o el plazo o el tiempo que quieres mantener ese dinero trabajando. Tercero y último es a nivel de tolerancia al riesgo del que hablabas. Añadiste 2 variables más, moneda en la que quieres invertir, y no hablamos de esta, pero la introducimos de todas maneras, liquidez. ¿Qué tan fácil es convertir una inversión de regreso a efectivo si es que necesitas hacerle frente a algún imprevisto, ¿no? Exacto. Y qué tanta liquidez puedes llegar a querer, ¿no? Es decir, tener las cosas relativamente fáciles o Accesibles accesibles. o no tan accesibles, Exacto, que también eso tiene que ver mucho en el rendimiento que vas a recibir, ¿no? exacto, exacto. ¿No? Entonces, tú puedes querer tu dinero accesible todo el tiempo, pero entonces no vas a generar un rendimiento muy alto, Exacto. ¿correcto? Exacto. Entonces, pero a ver, mucho de eso lo puedes definir con anterioridad, por ejemplo, la liquidez, pero el riesgo no, ¿no? O sea, generalmente en los cuestionarios que te hacen, te preguntan, oye, ¿puedes Sí, aceptar 10% de desviación estándar? Así de, pues, sí, ¿qué es eso? sí, sí, ¿No? sí. ¿Qué es 10% de desviación estándar? Sí, No, pues que de repente la bolsa te baje, tengas minusvalías de 10% sobre tu portafolio. Tú puedes decir, ay, sí, claro, 10%, no es mucho. no es mucho, Sí, no pasa nada. claro, Pero de repente ves bajar el índice 2%, te asustas y vendes. correcto. No, en realidad el riesgo no es, o sea, el verdadero riesgo que debe estar en tu perfil no es el riesgo que sale en tu cuestionario, es algo más personal y es algo más que, o sea, que tú tienes que vivir para saber qué tan adverso al riesgo eres o qué tan amante del riesgo eres o qué tanto estás dispuesto a arriesgar, ¿no? O Sí. qué tanta volatilidad estás dispuesto a ver en tus portafolios, ¿no? Sí, y de hecho hablamos de eso, que es muy distinta la percepción que tengas de tu nivel de tolerancia al riesgo contra lo actual. Exacto, Sí, entonces, y eso solamente se puede medir cuando suceden las cosas, ¿no? exacto. Entonces, ¿cómo sugerirías que tengamos una aproximación a nuestro nivel de riesgo? Yo les diría, y esta es como la antirrecomendación que me gusta hacer, y es una antirrecomendación porque no la van a encontrar en ningún libro, y no me malinterpreten, ¿no? No tengo nada en contra de la diversificación, creo que la diversificación es la herramienta para o sea, para tener una buena gestión de riesgos, pero cuando están empezando, si los que nos están escuchando tienen 18 o 20 años, tienen un ahorrito de 5,000 pesos en su cuenta, eh, no diversifiquen, ¿no? Busquen arriesgarlo, ¿no? Busquen tener la mayor cantidad de riesgo posible sobre esos 5,000 pesos. No les estoy diciendo que se endeuden o que se apalanquen, nada de eso. Agarren sus 5,000 pesos y búsquenlo lo más agresivo que pueda, Sí. ¿no? Y en ese sentido se van a dar cuenta de que, o más bien van a empezar a autoconocerse. O están viendo la pantalla todo el tiempo, están viendo su inversión cada 5 minutos, o son capaces de dejar su inversión durante 2 meses sin siquiera voltearla a ver. Sí, Pueden dormir en paz, no pueden dormir en paz, se preocupan, no se preocupan, ¿no? Y eso les puede dar una idea de la tolerancia al riesgo que pueden llegar a tener, sí, ¿no? Esos 5,000 pesos, pues, a ver, no les va a, o sea, si los pierden, no les va a cambiar la vida. Si los duplican, no les va a cambiar la vida tampoco. Pero quieren conocer ese nivel de tolerancia al riesgo desde muy corta edad y con poco capital. O
sea, no quieren tener que definir su nivel de tolerancia al riesgo cuando ya tengan 60, 65 años, tengan sus 5 millones de pesos para el retiro y ahora sí digan, ok, vamos a jugarle, vamos a ver cuánto riesgo estoy dispuesto a aceptar. Pues no quieres hacer eso, ¿no? Sí. Cuando tienes un patrimonio de verdad, lo que quieres es diversificarlo, mantenerlo e irlo creciendo, ¿no? Pero ¿con qué tolerancia al riesgo? Pues eso lo aprendes con poco capital y más chavo. Y platicábamos antes de iniciar la grabación también de que ese nivel de tolerancia al riesgo va moldeándose o va cambiándose o transformándose a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque mi nivel de tolerancia al riesgo pudiera ser muy alto cuando soy muy joven y tengo un horizonte de tiempo a muy largo plazo, pero conforme me acerco a mi objetivo de inversión, supongamos el caso de la jubilación, conforme me acerco a la jubilación, mi nivel de tolerancia al riesgo tiene que disminuir considerablemente, ¿no? De acuerdo, pero nos estamos adelantando. Entonces, ¿qué te parece si cerramos hablando de lo que es la inversión basada en objetivos? Porque yo creo que si le preguntamos a una persona promedio en la calle por qué una persona decidiría invertir, probablemente dirían para hacer crecer mi dinero o crear un patrimonio, ¿no? Ujú. Pero hay distintos objetivos que una persona puede alcanzar a través de las inversiones. Exacto. A ver, desde el fondo que platicamos en el episodio anterior, un fondo de emergencia, Sí, se puede estar invertido sí. en CETES, ¿no? O en un fondo de liquidez diaria, en donde puedas tener tus activos, o tu dinero disponible en cualquier momento, Sí. pero Generando generando, un rendimiento. ¿no? O puedes tener algo a mediano plazo, oye, ¿sabes qué? Quiero para el enganche de una casa, entonces voy a estar invirtiendo en 2, 3 años. Ujú, ¿Por qué? Porque si de repente cuando llegue el momento de jalar el gatillo y hacer uso de ese efectivo, quizás sea un mal momento de mercado ujú. y no puedas esperar a que el mercado se recupere y entonces tengas que hacer minusvalías, ¿no? O bien al retiro, ¿no? En donde tienes un periodo muchísimo más grande y puedas decir, ok, aquí sí puedo aguantar esos vaivenes del mercado porque sé que si hoy las cosas no están saliendo bien, pues el mercado tiende a recuperarse y probablemente en 1 o 2 años ya haya recuperado, incluso esté por encima y todavía me faltan 25 o 30 años para el retiro, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, sí va a depender mucho del nivel y por eso es importante tener los objetivos, ¿no? Sí. Tener bien claros los objetivos y ser bastante honesto contigo mismo. Porque luego mucha gente lo que hace es, si este dinero es para la educación de mis hijos, que están haciendo y en los 18 años lo quiero mandar a la universidad. Órale, sí. Pero a los 5 años se te atraviesa un coche y te gastas el dinero de la educación para tus hijos. Entonces, ahí no estás siendo honesto contigo mismo. Hay que ser como muy claro contigo mismo y decir, a ver, esta lana pues es hasta los 18, ¿no? Y no la puedo tocar antes. Y si la toco antes, pues puedo estarla tocando en un mal momento de mercado y estar haciendo una mala decisión financiera, ¿no? Correcto. Ahí hablabas un poquito del ahorro para la universidad y creo que es un tema que a lo mejor no hablamos mucho de él o no hay tanto conocimiento sobre ello. En Estados Unidos hay instrumentos específicos para la inversión, para poder financiar la universidad de los hijos, tomando en cuenta que lo hagas desde tempranito para aprovechar ese interés compuesto y que los 15 o 18 años después el hijo pueda ir a la universidad y no tengas que pagar un solo centavo, ¿no? Pero creo que ya para cerrar este capítulo, sí debemos de mencionar que hay que trabajar de la mano de un profesional, ¿no? De acuerdo. A ver, sí, ¿no? Yo creo que es como ir al doctor, ¿no? Si de repente un día te duele la cabeza, pues igual no vas al doctor, ¿no? Para tratarte el dolor de cabeza, tomas una aspirina, un Tylenol y listo, ¿no? Sí. Pero si ese dolor de cabeza se vuelve crónico o si tienes algo un poquito más serio, ya piensas ir al doctor, o sea, tú ya no tienes la respuesta. Sí. Te puedes empezar a automedicar, la posibilidad de que eso salga mal es alta, ¿no? O que no se resuelve el problema, O ¿no? que no se resuelve el problema o que te genere otros problemas, Sí, claro, ¿no? claro. Entonces lo mismo sucede con el dinero, con las inversiones, ¿no? O sea, si tienes un poquito y lo quieres como para corto plazo, pues igual y no necesitas asesoría, ¿no? Lo puedes tener ahí guardado abajo del colchón o en un fondo de corto plazo, lo que sea. Pero si ya estás generando patrimonio, si ya tienes un ahorro interesante, pues, y si tu giro de negocio no son las inversiones, pues no le juegues al doctor, ve con el que sabe, Sí, con tu asesor de inversiones, sí. con tu asesor patrimonial y busca el remedio, ¿no? Al final del día se va a ir muy, muy raro, pero al final del día tener dinero es un problema. Un buen problema. Eso es un buen problema, sí, o sea, es un buen problema, pero al final del día un problema, Sí, claro. ¿no? Y pues encontrar a alguien que te ayude a gestionarlo, pues creo que es importante, ¿no? Sí, específicamente porque hablamos de crear un portafolio para un objetivo específico.
Se tiene que hacer ese perfilamiento, identificar qué instrumentos van a conformar el portafolio para poder alcanzar ese objetivo en el lapso que sea determinado y bajo la tolerancia al riesgo que hemos identificado, ¿no? Y bien importante, un asesor de inversiones serio, ¿no? Sí, define, o por qué dices serio. ¿Hay una diferencia? ¿Hay asesores que no son serios? Pues hay asesores que lo único que buscan es Empujar productos. empujar producto o que buscan el like en YouTube o buscan generar ingresos por otros lados. O sea, los famosos influencers, ¿no? Ujú. O sea, al final del día un chavito de 20 años pues no te va a decir cómo ahorrar para tu futuro. Y más que nada, si te dice cómo ahorrar para tu futuro sin hacer ese perfilamiento y sin conocerte muy a profundidad, estás siendo irresponsable. Exacto, exacto. Al final del día no es que a todo mundo le receten Tylenols, ¿no? Va a depender de, o sea, para llegar a una receta final, a un tratamiento final, pues te tienen que hacer tu análisis de sangre, tu eco, no sé qué, ¿no? Tienes que tener una serie de estudios para poder decir que el problema es este. Sí. Vamos a recetarle esto. Y en este gramaje o en esta medida, ¿no? Exacto. Que es ¿no? lo que probablemente hace. Lo mismo sucede con los asesores de inversiones. Si te dicen, la acción tal está buena, huye, córrele de ahí. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Exacto. Que debe ser tu asesor financiero, Correcto. ¿no? Serio, Sí. ¿no? Sí. Es una institución respetable, ¿no? Bien. Pero bueno, Pues con eso cerramos este capítulo para entrar entonces en el siguiente, a hablar un poquito del ciclo de vida financiero y de la diferencia entre los dos distintos capitales que tenemos, capital humano y capital financiero. de acuerdo. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México.